Ok, ahí está. Sí, doctor. Terminamos hipopotasemia e hiperpotasemia. ¿Se observa? Sí, doctor. Ahorita acaba de calcio, fósforo y magnesio. Sí, doctor, se observa. Ok, a ver, bueno, de esta parte tenemos que nosotros demostrar varios aspectos, ¿eh? Uno de los más importantes es que el calcio total tiene un valor de 8.5 a 10.2. Y de todo este calcio, más del 50% está unido a proteínas, principalmente. Y estas proteínas son muy importantes, ya que es la albúmina. La albúmina, entonces, más del 50% está unido a este calcio. El 10% está unido a otros elementos como citrato, fosfato y bicarbonato. Ahora, ¿se acuerdan ustedes, cuando sacan AGA? En AGA hay lo que se llama calcio iónico. El calcio en el AGA, ese calcio iónico normalmente representa el 40% y es la forma activa del calcio. Tomar en consideración que este calcio pues se encuentra más del 90% en el hueso, así como el fósforo. Y dentro de su fisiopatología tenemos que considerar nosotros que la hipercalcemia, digamos, es un factor muy importante. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, ustedes observarán que el calcio, al igual que el potasio, ¿no es cierto?, entra por vía oral y se absorbe por vía intestinal. Entonces, a nivel intestinal, pues es estimulada por la 1,25 hidroxivitamina D3. Y eso permite, pues, que se exceda esta concentración de calcio. Asimismo, una forma también adyacente que pueda generar mayor concentración de calcio en el cerebro es que la tasa de filtración esté caída. Tiene una caída de la tasa de filtración, entonces va a ser un acúmulo de lo que es el calcio. Ahora, también hay otro fenómeno que podrán observar en la imagen, que es específicamente la estimulación por la paratormona. ¿Cómo va a ser, qué va a hacer la PTH? La PTH va a hacer que salga el calcio, específicamente del hueso. Disculpa. Y finalmente, este calcio que sale del hueso, pues, pueda concentrarse en mayor grado, pues, a nivel cerebral. Ahora, cuando hablamos del diagnóstico de hipercalcemia, son estos, justamente esos tres puntos que nosotros tenemos que definir, ya que principalmente, pues, en caso de lo que es la hipercalcemia, este aumento de la resorción ósea puede ser por estímulo de PTH en forma primaria, el uso de catecolaminas litio o en caso de trasplante renal. También puede haber un exceso de hormonas tiroideas que estén generando este punto. Y también algunas neoplasias. Es más, cuando hablamos de hipercalcemia, tenemos que relacionar con neoplasias, en el sentido que aumenta mucho lo que es los receptores de la PTH y finalmente pues hay metástasis en el hueso que produce esta osteólisis. La osteólisis ósea va a generar el calcio elevado. En algunas otras condiciones podemos tener pues en caso de mieloma,
Y finalmente, pueden estar mediadas todas estas por citoquinas, ¿eh? Ahora, ustedes tienen que observar, pues, que esta resorción no seríamos característicamente un punto muy importante dentro de la fisiopatología. Ustedes habrán observado también que hay específicamente en los astronautas, tienen que estar en movilización, por eso es que hacen ejercicio ahí fuera del planeta, ya que si no realizan ejercicio, pues ese grado de inmovilización hace que también se pierda calcio del hueso. Ahora, el aumento de la absorción intestinal puede verse, pues, clásicamente porque uno lo adquiere de forma exógena. Adquirir de forma exógena, pues, es la administración de esta vitamina D. Y puede también adquirirlo en exceso de vitamina de manera endógena, pero ya esto se convierte prácticamente en una patología. Granuloma TBC, sarcoidosis a la cabeza son los que generan este incremento de calcio a nivel sérico. Y más característicamente esta absorción intestinal podemos ver en el síndrome de leche y alcalina, ¿sí? Para la clínica, desde el punto de vista, digamos, así como quien relaciona los procesos de trastornos electrolíticos, acá a la cabeza siempre va a estar la parte cardiovascular, el acortamiento del QT, muy importante. Y también nosotros tenemos que tomar en consideración que con calcio alto hay tendencia a hipertensión por mayor reactividad a la acción de algunas catecolaminas, ¿eh? Entonces, el calcio alto también nos puede generar en cierto grado, pues, este proceso. Y normalmente, pues, a nivel de riñón va a haber depresión de volumen, por esa pérdida de agua y sodio. Otros síntomas digestivos, como estreñimiento o neurológicos, confusión, letargia. En algunos casos se ve síntomas psiquiátricos también, como la depresión. Entonces, esta clínica se basa más que todo en la parte cardiovascular. Y hay que tomar en consideración con esa relación estrecha que nosotros habitualmente, pues, observamos con el potasio, ¿eh? Calcio, potasio y magnesio en cierto grado están relacionados. Ahora, el tratamiento es muy simple, ¿eh? Si hay mayor resorción por PTH, lo que hay que hacer es tratar de disminuir, ¿eh? Si hay mayor retención de calcio por el daño específicamente a nivel renal, lo que se hace es mejorar esa función. Ahora, si hay mayor reabsorción por el estímulo de calcitirol, la 1,25 de 3, nosotros tenemos que tratar de bajar ese estímulo, o en este caso, pues evitar el consumo de los alimentos, o en algún sentido, pues nosotros tratar de cortar este feedback que se da para la hipercalcia. Esta disminución de entrada de calcio, más que todo, tiene que ser, pues, mediada por intestino y hueso, ¿eh? Ahora, más específicamente, ¿cómo podemos nosotros tratarlo? Por ejemplo, mayor excreción de calcio, podemos aumentar el filtrado de calcio, en este caso, reponer volumen extracelular. También podemos tener menor reabsorción tubular, podemos usar diuréticos de asa como la furosemida, o en cierto grado la diálisis, ¿eh? La diálisis es muy buena para poder revertir esta excreción de calcio, pero el problema es de que a veces hay pacientes con tal grado de daño de hiperparatiroidismo que en cierto grado, pues, la diálisis ya tiene que ser manejada con líquidos un poco más adecuados, bajas en calcio para no generar ese hiperestímulo, ¿eh? También esta salida de calcio de huesos, pues, nosotros podemos mejorarlo con lo que son los bifosfonatos, que lo que hacen es tratar de que el calcio sea un poquito más
óptimamente absorbido y metabolizado en el hueso. Un poco más lejos es el tratamiento con biológicos como el denosumab, en caso de enfermedades benignas. Bueno, de la absorción intestinal de calcio, normalmente lo que hacemos nosotros es tratar de usar glucocorticoides. Acuérdense que los glucocorticoides, un efecto colateral, pues es la pérdida de mayor calciuria. Y esa calciuria nos ayuda a nosotros, por lo menos a tener que manejar con estos corticoides cuando ya lo requiere el paciente. Ahora, respecto a la hipocalcemia, esta hipocalcemia, pues, en cierto grado ya se va a poder definir, ya también a la parte inversa de la hipercalcemia. O sea, acá ya los condicionamientos bajos de calcio son, pues, prácticamente un feedback negativo con la PTH o con el calcitriol. Y finalmente, pues, una mayor tasa de filtración o mayor excreción a nivel, o secreción tubular o mayor tasa de filtración respecto a lo que es la parte renal, ¿eh? Ahora, este diagnóstico de hipocalcemia, como les decía, a veces se asocia a lo que es una hipomagnesemia. Y cabe resaltar que la hipomagnesemia también tiene estrecha relación con la hipocalemia. Entonces, en este esquema nosotros vamos a poder ver, pues, que una vez que diagnostiquemos hipocalcemia, siempre hay que ver el magnesio, ¿eh? Normalmente, en caso del magnesio, nosotros tenemos que ver que no interfiera con la producción de PTH, asimismo con la acción calcémica de la PTH. ¿Por qué? Porque observen, cuando tenemos una hipocalcemia con un magnesio bajo, va a haber esta disminución y mayor resistencia. Pero si tenemos una hipocalcemia con un magnesio normal, acá nosotros vamos a tener que definir si igualmente esta PTH es normal o baja, o una PTH alta. Si tenemos una hipocalcemia con magnesio normal y una PTH alta, siempre tenemos que diferenciar dos puntos. El fósforo, por ejemplo, una disminución de fósforo nos va a indicar que hay una deficiencia de vitamina D, un hueso hambriento o una pancreatitis. Y un aumento del fósforo nos va a dar, pues, un daño, pues, renal crónico, o que el paciente esté teniendo una alimentación parenteral. La clínica, acá siempre va a ser cardíaco y muscular, en ambos, tanto hipocalcemia como hipercalcemia. Pero en la hipocalcemia nosotros tenemos que ver que haya un alargamiento del QT, lo inverso a la hiper, ¿eh? Cambios de lambda T, arritmias e insuficiencia cardíaca. Ahora, nosotros también tenemos que reconocer algunos elementos como es la tetania, o síntomas neurológicos como las convulsiones o confusión. Ahora, en este apartado, también nosotros tenemos que observar que el tratamiento de la hipocalcemia es administrar calcio. Ahora, se puede dar en forma de bolos o en inducción continua, dependiendo del grado que tenga de hipocalcemia. Tomar en consideración que siempre nosotros tenemos que evaluar, pues, los signos y síntomas para ver si es que este calcio ha recuperado a nivel sérico el valor adecuado. Y si persiste la hipocalcemia, miren, fíjense, siempre esa relación con magnesio. Siempre hay que tratar de llevar de alguna manera, todo lo que es hipocalcemia e hipocalemia. ¿Por qué? Porque el magnesio es una forma también de generar, pues, una resistencia a la pobre lleva que tengamos que administrar magnesio, y más aún si hay hipomagnesemia. A veces hay pacientes que necesitan tratamiento, pues, crónico, con vitamina D3 y lo que es la parte oral. En caso de, tenemos otro ejemplo que son las hipofosfatemias. Las hipofosfatemias tenemos que definir específicamente nosotros en el sentido, un momento, ahí está, en el sentido de que esta hipofosfatemia, pues,
va a depender mucho de lo que es la concentración del fósforo sérico. Ahora, para ver lo que es la concentración de fósforo sérico, tenemos que tener un rango de 3 a 4,5. Estos rangos a veces, pues en niños es más aumentado, rango de 5 a 6, y aquellos están en crecimiento y la demanda de fósforo es mayor. Tomar en consideración, pues, que en niños con una fosfatasa alcalina elevada, la concentración del fósforo, pues, va a reflejar específicamente el contenido a nivel extracelular. Allí va a haber un balance, como ustedes podrán observar, ese balance tiene que darse del fósforo entre lo que es el hueso a nivel intracelular, en la excreción renal y finalmente pues la reabsorción del fósforo. Ahora, estas causas de hipofosfatemia se pueden finalmente definir pues en que la disminución de la absorción intestinal de fósforo va a ser dependiente de la falta de la vitamina D y el desplazamiento del fósforo al hueso normalmente puede ser por un aumento de la pH, de la PTH y excesiva excreción renal de fósforo también puede deberse a lo que es el estímulo del factor de crecimiento fibroelástico 23. Entonces, ya estamos observando pues que dentro de la fisiología nosotros podemos manejar estos dos elementos. Claro, no es tan fácil, según el gráfico parece algo más simple, pero la idea es que por lo menos nosotros tengamos que definir lo que son las causas. Sus causas, por ejemplo, tenemos cuando hay una reducción de la absorción intestinal de fósforo, puede ser secundario, por ejemplo, es lo que estamos observando, ¿no? Síndrome de mala absorción o falta de vitamina D, que es la más importante en lo que viene a ser en el estímulo de la reabsorción intestinal de fósforo. También puede ser reducirse la absorción intestinal cuando nosotros administramos quelantes. Eso es lo que ocurre en los enfermos renales crónicos. Cuando tenemos eh, un paciente que tenga pues hiperfosfatemia, lo que hacemos es dar quelantes de fósforo, el carbonato de calcio o sebelamer. ¿Para qué? Para que justamente el fósforo baje y no hiperestimule la PTH, la paratoina. Asimismo, eh, cuando nosotros vemos una disminución de la concentración de fósforo en el suero, puede ser por un desplazamiento del espacio extra al intracelular. ¿En qué condiciones? Como ustedes han podido observar, igual que el potasio. Acá tenemos la alcalosis respiratoria, una hiperalimentación, un hueso hambriento y finalmente pues la PTH como el factor de crecimiento fibroblástico van a disminuir la reabsorción tubular de fósforo. Esta pérdida excesiva de fósforo a veces por orina puede ser por estímulo de la PTH, por un hiperparatiroidismo. Entonces nos va a llevar a otro extremo. Entonces, hay que nosotros mediar eso. Para el factor de crecimiento fibroblástico también nos va a generar que en algunos casos pues pueda ser asociado a algunos problemas como es el raquitismo hipofosfatémico. En este caso vendría a ser pues, una enfermedad congénita. Ahora, la clínica de la hipofosfatemia, igual que el calcio, o sea, si se observan ustedes, también la parte muscular es la más afectada, como es una debilidad de insuficiencia respiratoria, en algunos casos rhabdomiólisis, hemólisis, una osteomalacia y que también tenga relación con problemas neurológicos como desconfusión, convulsiones y estados confusionales. ¿Cómo es el tratamiento? Hay que anticipar primeramente qué pacientes pueden estar generando pues esta patología. Lógicamente son el grupo que tiene nutrición parenteral, los alcohólicos y los pacientes que tienen cetoacidosis diabética tienen más riesgo de tener hipofosfatemia. Acá podemos dar pues fosforal 3 gramos por día, fósforo intravenoso de 2,5 a 5 miligramos por kilogramo. Y si está en diálisis, considerar pues aumentar el fósforo en el dializado, lo cual que es poco común que lo hagamos, ya que dentro de los problemas de enfermedad mineralosa que se da por PTH, la que marca mayor grado es la de alto recuperación. Ahora, en causas de hiperfosfatemia,
Ustedes podrán observar pues que el fósforo va a salir del hueso con mayor estímulo, o simplemente, como siempre les digo, el fósforo no se va a eliminar por riñón, así como el potasio, el órgano per se que genera pues que haya una pérdida, o en este caso se filtre lo que es el fósforo, se debe específicamente a que el riñón no esté cumpliendo su función. Entonces, eso nos va a generar futuramente el estímulo hiperparatiroideo que se ve. Las causas, así, para diferenciar, va a ser por incremento de aporte de fósforo, lo cual, digamos, es un poco extremo, ¿eh? Por ejemplo, en una causa exógena, mayor ingesta de vitamina D, o sea, nos va a generar eso una hiperfosfatemia, o enemas con fósforo. O a nivel endógeno, que haya una destrucción celular, radioamiólisis, lisis tumoral o acidosis metabólica. Entonces, desde ese punto, el fósforo nos va a permitir a nosotros definir cuál es la causa. Ahora, puede haber también por una disminución de la excreción renal, claro, hemos indicado que el fósforo es uno de los elementos que elimina en su mayor parte por el riñón. Y si nosotros tenemos daño renal, pues o estamos obligados a ver el fósforo para que podamos definir bien el cuadro. Ahora, en la clínica de una hiperfosfatemia, pues es un poco más caótica. Acuérdense que cuando nosotros hablábamos de los enfermos renales crónicos, definíamos y decíamos, un enfermo renal crónico, pues que tiene un hiperparatiroidismo severo con una PTH pues más de 1000, ya tiende a calcificar lo que son los vasos y otros tejidos blandos, la famosa calcifilaxis, ¿sí? También el aumento de fósforo produce un hiperparatiroidismo secundario, que es parte de la fisiopatología del enfermo renal crónico, y también genera un aumento del factor de crecimiento fibroelástico 23. En ambos casos, pues, como es el incremento de factor de crecimiento fibroelástico, así como también lo que es mayor estímulo de la PTH, nos va a generar mayor mortalidad. El tratamiento es lógicamente prevenir estas hiperfosfatemias en el tumoral. Vamos a usar quelantes, como ya les dije, el celulamén, carbonate de calcio. Aumentar la diálisis. La idea de aumentar diálisis es porque la diálisis solo remueve el 90% del fósforo, digamos, durante toda la semana, y hay que nosotros definir, pues, si ese fósforo ya está sobreestimulando la PTH. Para eso se hacen controles seguidos de los pacientes que tienen estas patologías, ¿eh? Ahora, otro punto es la hipomagnesemia. El magnesio es un elemento que, si se dan cuenta, tanto para el potasio como para el calcio, es un elemento vital. Esto específicamente se debe a una falta de absorción a nivel intestinal o disminución, ¿no? Movimiento al espacio intracelular, digo, y aumento de pérdidas, ¿eh? Entonces, se comporta similar al potasio, si se ha podido rescatar. Ahora, acá nosotros tenemos que finalmente hacer lo mejor posible, ya que el rango, digamos, que nosotros tenemos es menor a 1.5 miligramos por decilitro. Si cae por debajo de ese rango, ya es una hipomagnesemia y severa con el menos de 0,60. La clínica son alteraciones metabólicas, hipocalcemia, hipopotasemia, problemas neuromusculares a nivel del sistema nervioso central. Acá es el típico nistagmo vertical, ¿eh? Convulsiones, depresión, puede haber actividades alteradas de ritmo, extrasístoles, una FA, y en algunos casos se exacerba lo que es la toxicidad por dióxido. Tratamiento de hipomagnesemia, ya famosamente el sulfato de magnesio a nivel endovenoso para evitar lo que son las arritmias y convulsiones. También hay presentación vial, claro, es un menor grado. Esto se determina específicamente con el grado, pues, que el paciente tenga, digamos, de lesión o predisposición, ¿eh? Ahora, en caso de la hipermagnesemia, clásicamente, si se dan cuenta, la etiología es puntual, ¿eh? ¿Cuál es la etiología puntual? Porque hay fósforo elevado.
Digo, ¿por qué hay magnesio elevado? Igual que los anteriores, porque hay un daño renal prácticamente avanzado que nos va a generar puntualmente una pérdida de la filtración y de la secreción con elevación de finalmente. Las manifestaciones es más grave si la agudeza del proceso es más aún. Ahí podrán observar los rasgos, por ejemplo, náuseas, cefalea letárgica, disminución de reflejos teninosos. Y si es que nosotros elevamos, pues, eh, el valor o detectamos un valor un poco más alto, ya va a haber, pues, alteraciones electrocardiográficas. Y si es mayor de 12, va a generarse una parálisis muscular por una cuadriplegia. Entonces, de nosotros depende mucho, pues, poder manejar este punto, ¿no? Nosotros cuando veamos, pues, un paciente con hipermagnesemia, normalmente tenemos que tener prevención. ¿En qué población? En los enfermos renales crónicos, ellos no pueden recibir magnesio, no se absorbe, lo único que hace es intoxicar. En la hipermagnesemia con síntomas van a poder ustedes administrar lo que es carbonato, puede ser un gluconato cálcico, que nos permita llegar a un rango por lo menos aceptable en cuanto a la posición del valor del magnesio. Un momento, chicos.